Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal, donde el día de hoy estaremos hablando sobre el problema de la investigación desde la perspectiva cuantitativa. Nos vamos a enfocar primeramente en la perspectiva cuantitativa o la ruta, el enfoque, como le queramos llamar. Soy su profesor Aaron Mansor y vamos a iniciar. Para que una idea sea objeto de investigación, debe de convertirse en problema de investigación. Esto nos lo dice César Bernard. Ahora bien, es importante tener presente que pues ya partimos de una idea de algo que queremos conocer, un vacío de conocimiento que queremos llenar y lo convertimos en un tema, lo afinamos y partiendo de esto ahora vamos a plantear un problema. A partir del tema de investigación identificado, ahora vamos a comenzar a definir el problema de investigación. Normalmente nosotros tenemos que afinar claramente ese tema con todos los elementos, delimitarlo claramente para que podamos tener básicamente ya casi nuestro problema. Antes de iniciar este planteamiento del problema, es importante definir que es un problema, pero de investigación, porque muchas veces confundimos el hecho de, bueno, existe un problema y quiero resolverlo, pero hay diferentes tipos de problemas. Y el problema de investigación es uno cuyo objetivo es conocer algo que hasta el momento se desconoce. Entonces, es un problema o preocupación que debe abordarse. Es algo que yo tal vez no tengo conocimiento y voy a abordarlo a través del método científico, voy a obtener respuestas al plantearlo, a plantear preguntas, objetivos, hipótesis, y de esta manera voy a determinar si realmente pues existe o no una relación, causa o efecto dentro del proceso de la investigación. El problema de investigación se entiende como el centro de la investigación y representa lo que quiere resolver o entender. Eso hay que tenerlo claro porque planteamos todos los elementos en la investigación y nosotros tenemos que saber y tener claro que el problema es aquello, lo toral, lo que yo quiero resolver, lo que yo quiero darle una respuesta y vamos a plantear ciertos elementos, ciertos criterios para poder hacerlo. Puede aparecer a partir de una necesidad, dificultad sin resolver o por comprender y que al solucionarnos requiere una investigación, lográndose así un nuevo conocimiento. Entonces, estamos viendo aquí que ya se va aplicando términos como un nuevo conocimiento, establecer procesos, establecer información para poder responderlo y vamos determinando elementos que nos van a ayudar a comprender esa situación. Entonces, nosotros vamos a hacer investigación básica en este sentido y vamos a determinar aquello que desconocemos, cómo darle una respuesta. Esta autora me gusta mucho porque nos dice que para iniciar una investigación debe partir de la identificación de una situación o dificultad aún sin solución. Entonces, debemos delimitarlo, debemos identificar todos los procesos para poder darle una respuesta, para poder decir, ok, esta pregunta que estoy planteando, este problema, cómo yo lo voy a responder, cómo yo lo voy a dar solución. Entonces, sí es importante tener presente estos procesos. Generalmente se nos pide que describamos o identifiquemos una situación problemática antes de entrar a la pregunta general como un preámbulo para decir si existe eh, algo que nos indique que esas dos variables que vamos a estudiar, que ese proceso que queremos determinar si existe una situación problemática, entonces vamos a plantear así como un preámbulo, una introducción, por decirlo así, se encuentra esa situación problemática. Entonces, este apartado prácticamente concentra esa idea principal, ese proceso principal
que nos lleva a nosotros como investigadores a poder determinar la necesidad de llevarlo a cabo y esto se hace dentro de un contexto determinado y también va a guiar al lector para poder decir, ay, es interesante, es novedoso, me llama la atención. Entonces es importante conocer qué elementos nos pueden ayudar a describir o identificar una situación problemática dentro de los cuales pues ya tenemos que tener claro nuestro campo de estudio, cuál es un sector o industria al que nos vamos a llevar el proceso, delimitar claramente, tenerlo delimitado, cuándo la delimitación temporal, cuándo se va a llevar a cabo, desde cuándo va a ser el periodo de recolección de la información, cómo lo voy a hacer a través de variables, dimensiones, indicadores, qué diseño de la investigación puedo identificar que me va a ayudar a dar una respuesta, quiénes son las personas o el sujeto, el objeto de estudio, qué o quiénes son los que me van a ayudar a identificar claramente mi unidad de muestreo, mi unidad de análisis, que generalmente no son las mismas. Y finalmente, pues, ¿cómo puedo describir ese problema? Bueno, con estudios que me ayuden a identificar que existe una situación que se ha estudiado, que se ha abordado previamente. Entonces, cuando hablamos de delimitación, hablamos de saber cuáles son mis temas principales, mis variables o categorías también cuando hablamos de una investigación cualitativa. En este caso, vamos a enfocarnos en términos como variables, si es correlacional, causal, qué alcance va a tener inicialmente mi tema de investigación, el planteamiento de mi problema para poderlo determinar. ¿Cuál es la delimitación espacial? ¿Dónde la voy a llevar a cabo específicamente? ¿Qué ciudad, qué lugar, qué departamento, qué área geográfica dentro del país o la zona donde lo estoy haciendo? La delimitación es temporal, periodo de procedencia de los datos, o sea, de dónde yo lo voy a obtener, desde cuándo voy a partir hacia atrás para obtener la información y poder tener un proceso de investigativo em, más claro, más definido. También saber quién es mi población, quién es mi unidad de muestreo, quién es mi unidad de análisis y para poder determinar claramente a quién yo voy a encuestar, a aplicarle un instrumento de medición. Entonces sí es importante tener presente y tener la claridad de que nuestro tema y nuestro problema de investigación esté bien delimitado, porque cuando yo busque los estudios previos, cuando yo busque la información previa, pues si estoy investigando un sector, una industria en específico, los estudios tienen que versar sobre sectores, industrias similares. Ahora, cuando hablamos de plantear un problema, ya una vez que identificamos que existe una situación problemática, estudios previos nos han dicho de que sí se han estudiado estas variables con anticipación, que hay un contexto, se ha identificado a través de causas, se ha identificado a través de estadísticas principalmente, y que estos estudios nos dicen, sí, podemos llevar a cabo este proceso, pues empezamos a plantear ese problema. Y bueno, plantear el problema básicamente es eh, establecer de manera general el objeto central de la investigación. Tenemos que plantearlo de manera clara, precisa, en forma de pregunta y sin ambigüedades. Entonces, plantear el problema nos ayuda a decir, esta es la pregunta que yo quiero contestar. Y nosotros la conocemos normalmente como la pregunta general de la investigación. Entonces, para tener claro, aquí tenemos un ejemplo de un área administrativa y vemos aquí al inicio, lógicamente, nuestro adverbio interrogativo. Nuestro adverbio interrogativo, vemos el término de correlación, vemos las variables,
vemos nuestra unidad de muestreo y de aquí vamos a determinar nuestra unidad de análisis. Vemos la delimitación espacial y temporal de la investigación y vemos, se observa una pregunta clara que está asociada directamente a nuestro tema de investigación. Entonces, si mi tema de investigación, porque yo tengo que cuidar la correspondencia que hay, aquí tenemos el término de correlación, tenemos nuestras variables, tenemos nuestra delimitación y aquí pueden ver ustedes cuáles son los elementos de ese tema y la correspondencia que hay. Recordemos que siempre tiene que haber esa correspondencia uno a uno, una relación entre el tema y nuestra pregunta general configurada de manera adecuada. Un error principal que nos dice Fidías Arias Jodón, que el tema de estudio no guarda relación con el objetivo general. Muchas veces planteamos una pregunta nueva y no consideramos lógicamente el tema que ya tenemos. Importante, bueno, según el autor Arias González, podemos plantear, redactarlo de manera presente, futuro, incluso en pasado, va a depender del diseño que nosotros queramos, debe de tener la delimitación completa de todo el proceso, debe de haber correspondencia entre el tema y posteriormente el tema debe tener correspondencia con el objetivo general y la hipótesis general. Aquí ya se nos da una advertencia. El adverbio interrogativo puede ser qué, cuál, cómo, iniciar frases, qué efecto, qué relación, qué probabilidad, en qué medida, y debe de contener variables, categorías, en el caso de ser la cualitativa, población, contexto, tiempo, que esto se resume a la parte de la delimitación del tema y la delimitación completa de todo el proceso. Ahora, hay que tener cuidado con cuando nosotros planteamos relaciones entre variables, tanto correlacionales o, o causales, porque pues pueden haber relaciones espurias o falsas. Y normalmente cuando nosotros planteamos un estudio correlacional, ya sabemos que hasta cierto punto, pues las variables tienen un tipo de relación. Entonces, tenemos que tener cuidado al momento de buscar nuestras variables y la relación que éstas puedan tener, tenemos que leer bastante, tener bastantes estudios de referencia para que podamos considerar el hecho de que si realmente esas dos variables han estado previamente relacionadas y que haya indicio del proceso de esa investigación. Entonces puede ocurrir que dos variables aparentemente se encuentren vinculadas, pero que verdaderamente no sea así. Esto se conoce en el ámbito de investigación como correlación espuria. Entonces, debemos de tener ese cuidado, debemos de tener esa pericia y por eso es importante cuando nosotros al inicio empezamos a ver estos detalles, tener un acercamiento a los estudios previos, conocer un poco los estudios previos. Los objetivos deben de estar formulados de manera claros y precisos porque pues son las guías de nuestro estudio. Entonces, si los objetivos nos van a guiar a dar respuestas a esa pregunta general de la investigación. Y vamos a empezar con el objetivo general, pues sobre este versa todo el proceso de investigación, puesto que nace de la pregunta general de nuestra investigación, quiere decir que el objetivo es el paso, ¿verdad?, más amplio de nuestra investigación y debe de estar claramente alineado con el tema y el problema de la investigación, en este caso la pregunta general. También por aquí, importante considerar que se debe de plantear después del problema o pregunta general, los objetivos, no existe ningún preámbulo, es decir, yo no voy a decir,
a introducir un objetivo. Ya el investigador sabe eh, para qué está hecho o la finalidad del objetivo. Y su función principal de definir lo que se quiere cumplir. Hasta cierto punto, esta es la cereza del pastel, la que me va a decir a mí y me va a ayudar a dar esa respuesta. Lógicamente, como la pregunta general contiene toda la delimitación, la debe de llevar nuestro objetivo general, debe de tener esa correspondencia, incluso se nos indica que debe de tenerla con el tema, con la pregunta y posteriormente cuando planteemos la hipótesis general. Los objetivos siempre inician en verbos en infinitivos y tiene todo lo que son variables, población que se reduce, como siempre, a la delimitación de la investigación. Y no se deben de utilizar dos o más verbos dentro de un objetivo. Esto aplica tanto para los específicos como el general. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, existen diferentes verbos y aquí les dejo yo esta diapositiva para que puedan tener una idea. He leído varios autores y he podido construir esta tablita que tenemos aquí. Importante también que lean la taxonomía de Bloom para que comprendan bien la parte de los objetivos y qué puedo lograr con cada uno de ellos. Y por aquí les dejo también un resumen de lo que podemos usar en cada tipo de objetivo y de manera general con cada alcance en las investigaciones. Así que importantísimo tener presente primero el alcance para fijar cuál es nuestro objetivo que estamos utilizando, ¿ok? Un ejemplo de objetivo general, primero, pues el objetivo general está compuesto por un verbo en infinitivo y el objeto o el qué. Entonces, primero plasmamos el verbo en infinitivo, que es identificar, y luego prácticamente copiamos y pegamos nuestro tema que iniciaba con relación del marketing digital y le agregamos una palabra, un artículo que me ayude a hacer esa conexión, esta relación entre el verbo y el inicio de mi objetivo. Entonces, un error que se comete, nos dice Fidías Arias, que no hay correspondencia entre el tema, objetivo general y planteamiento del problema. Es importante que de mi tema se derive mi pregunta general y de mi pregunta general se derive el objetivo de la investigación. Ahora, los objetivos específicos son como, tengo un objetivo general, algo amplio, entonces necesito escaleras para llegar a él. Son esos pasos que me van a permitir determinar cómo lo voy a lograr. Y pues los objetivos específicos pueden estar configurados de diversas formas, pueden estar configurados por sus variables de investigación, por sus dimensiones, incluso hasta los indicadores. ¿Cuál es el error que se comete? Pues es que el tema de estudio no guarda relación con los objetivos específicos porque lógicamente estos forman parte del objetivo general y deben de nacer de un objetivo general. Si no se derivan de él, pueden ser duramente cuestionados y también que puedan confundir objetivos con actividades. Hay que tener cuidado, identificar bien qué son las actividades y qué son los objetivos en sí. Importante, no existe un número establecido de la cantidad de objetivos específicos. Normalmente su asesor le da una guía para poder decir cuántos objetivos, porque recuerden, tienen que tener la, la seguridad de que todo esto que usted va a plantear lo va a responder. Si yo planteo 10 objetivos específicos, tengo que también plantear 10 preguntas específicas, porque las preguntas o los objetivos nacen de cada uno, viceversa. Si planteo primero las preguntas específicas de la investigación, de ahí van a nacer mis objetivos, por lo tanto, si planteé 10, son 10. Tiene que tener equitativamente la misma cantidad. Normalmente no se coloca delimitación espacial y temporal, pero si usted lo agrega o sus asesores le dicen que lo haga, tiene que integrarlo tanto en los objetivos específicos como en las preguntas. Durante el desarrollo del estudio pueden modificarse, claro que sí, porque más adelante
Cuando usted plantea un marco referencial de la investigación y un marco o un marco teórico también, tiene que darse cuenta de los posibles elementos que va a vincular o asociar, que son las variables, y que pueda hacerlo. Generalmente en un apartado de identificar el problema, nosotros dejamos algunas dimensiones porque al inicio es importante dejar claro cuáles serán mis elementos de estudios y normalmente, cuando tenemos los elementos que van a formar parte del tema del problema de la investigación, describiéndolo o delimitándolo, ahí nosotros podemos determinar cuáles serán mis dimensiones que formarán parte de cada una de las variables. Con el tema de las preguntas, pues si ya planteé preguntas, planteé objetivos, pues si planteé primero los objetivos, de acuerdo al orden que lo establezca su institución, así va a plantear las preguntas. Entonces, si planteé objetivos, mis objetivos se convierten en preguntas. Si planteé preguntas, mis preguntas se convierten en objetivos. Entonces, el error que se comete es que no se vinculen las preguntas a los objetivos. Si usted agrega una nueva pregunta, por lo tanto, tiene que ir a agregar un nuevo objetivo. Entonces, que usted redacte nuevas preguntas que tampoco estén vinculadas al tema y sus variables y otros aspectos que no tienen relación con el tema de investigación. Estos son los principales errores que se suelen cometer. Entonces, normalmente las preguntas corresponden al mismo número de objetivos específicos y finalmente, cuando hablamos de todas las preguntas, también tenemos que hablar de la pregunta general. Entonces, preguntas que son específicas, que nacen de mi objetivo y finalmente, cuando a usted le pregunten cuántas preguntas tiene su investigación, sume las preguntas específicas más la general. Las preguntas específicas pueden empezar con los adverbios interrogativos qué, cuál y cómo. Normalmente no se coloca delimitación temporal. Si su objetivo la tiene, usted también la deberá integrar. Si se plantean preguntas, ¿de qué las puedo plantear? Puedo plantearlas de las variables, de las dimensiones o hasta incluso de los indicadores. Es importante tener presente que al inicio, cuando yo defino mis variables, claramente es importante que definamos nuestras dimensiones y nuestros indicadores. Esto los podemos encontrar incluso en los estudios previos. Em, que se puedan responder a través de los datos empíricos observables y medibles y finalmente también podemos hacer ajustes. Aquí hay algunos ejemplos que se encuentran en el libro de metodología de la investigación y si yo tengo un alcance descriptivo, un alcance correlacional, causal o explicativo al inicio de mi investigación, aquí hay ejemplos de cómo podemos plantear los objetivos y las preguntas de investigación, así que los invito a que pasen al libro a ver dentro de la página 55, 56 en adelante estos ejemplos que nos brindan y estos son básicamente unos ejemplos mínimos, no están todos. ¿Cómo justifico mi investigación? Bueno, porque es importante llevar a cabo o qué motivos me impulsan, qué es lo que me llevó a llevar a realizar esta investigación, por qué yo tengo que demostrarle a los evaluadores de este proyecto de investigación, porque es necesario e importante llevarlo a cabo. Para justificar precisamente, debemos convencer a los evaluadores o al evaluador de la importancia que tiene esta investigación. Vamos a exponer las razones por qué son necesarios llevarlas a cabo, qué beneficios va a tener la investigación, qué propósito tiene para que la investigación sea debidamente elaborada, cómo esta investigación va a impulsar nuevas líneas, nuevos procesos de investigación dentro del ámbito educativo y de la ciencia, y cómo vamos a contribuir a resolver precisamente el problema que planteamos, ¿no? ¿Cuál es el error principal que se comete? Pues confundir la justificación de la investigación con la justificación del problema. Son dos cosas bien diferentes y por eso nosotros tenemos que aprender a identificar conceptos y decir, bueno, ¿cómo justifico mi investigación? Voy a leer los gurúes
voy a determinar qué dice el libro, el gurú, qué dice la literatura para yo poder elaborarlo de la manera más adecuada. Y, por ejemplo, la justificación de la investigación consiste en señalar las razones por las cuales se ejecuta y la justificación de un problema se refiere específicamente a la situación problemática, que básicamente esa justificación del problema es de lo primero que les hablaba como elaborar una descripción del problema, justificar por qué es necesario investigar ese tema y que existen estudios previos a través de estadísticas, a través de síntomas, de causas que yo lo he podido determinar con otros estudios. ¿Existen criterios para justificar la investigación? Claro que sí, en la página 45 del libro de metodología de la investigación del doctor Sampier y la doctora Mendoza Torres pueden encontrar los 5 criterios para justificar el valor teórico de conocimiento, la conveniencia, relevancia social y las implicaciones prácticas y desarrollo y la metodología. Es importante tener presente que cada uno de los elementos tiene preguntas que usted va a contestar y lógicamente usted va a ir desarrollando su justificación de acuerdo a esos procesos y de acuerdo a esas preguntas que usted va a responder. Debe de desarrollarlo a manera de prosa y pues dependiendo de cómo se lo solicitan su asesor así lo va a afinar. La viabilidad, bueno, justificación y viabilidad son dos cosas muy diferentes, porque la justificación me va a decir a mí por qué es necesario llevar a cabo esa investigación y cuál es la relevancia que tiene. Pero la viabilidad es qué tengo yo, con qué recursos cuento para poder llevar a cabo la investigación como investigador. Entonces, es importante que tengamos presente que como investigadores necesitamos ciertos requisitos para poder llevarla a cabo y pues he determinado algunos que pueden ser de mucha utilidad para el momento de decir o de elaborar una viabilidad. Y dentro de ellos están, por ejemplo, qué conocimientos tengo yo en ese tema en el área académica, qué también experiencia laboral puedo tener y qué competencias como profesional guardo con la vinculación de este tema, si tengo el tiempo necesario para llevarla a cabo y qué tiempo también, y qué tiempo cuánto tiempo posible me va a tomar llevar a cabo esta investigación, qué recursos financieros y quién los va a financiar también dentro del proceso de investigación. Cuento con recursos humanos, con el recurso valioso para que me apoye a contestar y a responder el instrumento de medición que voy a elaborar o que tal vez voy a aplicar de un gurú, de un autor que ya ha estudiado esas variables anteriormente. ¿Con qué recursos tecnológicos cuento? Si cuento con los recursos debidos, tanto la computadora, laptop, computadora de escritorio, ordenadores, como le llaman en otros países, teléfono celular, móvil, acceso a internet, para poder desarrollarla. También si tengo acceso a fuentes bibliográficas actuales y de tendencias, lógicamente, que sean confiables, tiene que ser em, revistas científicas que estén indexadas y libros y los estudios que me orienten a mí. También pueden haber algunos informes de instituciones u organismos avalados a nivel internacional. Si tengo acceso al lugar de estudio, tengo la logística para poder llegar a ese lugar, los permisos necesarios y todo lo que me va a ayudar a mí a poder responder ese planteamiento del problema y realizar la investigación. También tenemos que evaluar las deficiencias. Muchas veces se nos solicitan y si hay, pues se dejan plasmadas. Si no hay, también se indica, ¿verdad? Y generalmente, pues, aquí nosotros tenemos que evidenciar lo que hace falta por estudiar. Al momento que leemos esos estudios previos, hacemos esa primera relación de nuestras variables que vamos a estudiar con los estudios previos, nos damos cuenta si existe una necesidad de conocer más sobre el problema,
¿Qué hace falta o qué les ha hecho falta a estos estudios examinar o abordar que no han considerado ellos, que se nos ha olvidado a nosotros y que otras preguntas pueden hacerse de la propia indagación? Con estas respuestas usted se va a determinar, respuestas a estas preguntas, usted va a determinar dónde está su proceso de investigación, hacia dónde quiere llevarla y si lo va a lograr. Y también esto nos va a ayudar a identificar si nuestro estudio también presenta una novedad. Así que estos son los elementos que configuran el planteamiento de un problema. Es importante tener presente que la lectura es fuerte y tenemos que tener presente ese proceso de buscar fuentes confiables, válidas, que nos ayuden a determinar la mejor configuración de nuestro problema y dejarle al lector ese deseo y ese anhelo de poder leer nuestra investigación. Y quiero despedirme con esta frase o con lo que nos menciona en la página 47 del libro de metodología de la investigación. Resulta ineludible que el investigador siempre se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. No debemos plantear un proyecto que perjudique, dañe o tenga efectos negativos sobre otros seres humanos o la naturaleza. Esto es parte fundamental de la ética de la investigación. La ciencia y los procedimientos siempre que tienen que estar al servicio de la humanidad y el bien común. Entonces, sí es importante tener presente que todo nuestro planteamiento, todo nuestro proceso tiene que ser ético, responsable, cuidar la integridad de las personas y que no vayamos a causar algún tipo de problema. Así que esto ha sido todo por este video. Espero que les sea de mucha ayuda. Estas opiniones son personales, cada quien puede tener una opinión diferente. Lo que sí los insto es a leer diferentes libros, textos que nos puedan ayudar a comprender mejor. Y recuerden que la presentación queda en el enlace de la descripción del video. Los invito a compartir este video con sus compañeros, con sus colegas y que podamos tener un crecimiento más amplio en el ámbito de la investigación, que se suscriban al canal y que espero que sea de mucho apoyo, mucha ayuda este abordaje que hemos tenido en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.